Buenos días, yo soy Estrella Montes, contratada de FPO en la Universidad de Córdoba y junto con mi compañera Valeria Hernández de la Universidad de Córdoba también, os presentamos esta propuesta de actividad docente titulada Didáctica del español jurídico a traductores y juristas a través de Sofía, la inteligencia artificial de Tirán Lo Blanc. Todo esto en el seno del Sexto Congreso Internacional de Formación Permanente y concretamente nuestra comunicación se enmarca dentro del área temática de Derecho, concretamente en el Simposio de Inteligencia Artificial, TIC y Universidad Online. Con respecto al índice de nuestra comunicación, pues se estructurará en torno a introducción, objetivos, metodología, un breve recorrido por la propuesta didáctica y algunas conclusiones que aspiramos a que los alumnos también lleguen. Bien, con respecto a la introducción, los antecedentes inmediatos que nos llevan a formular esta propuesta de innovación docente podrían enunciarse de la siguiente forma. La versatilidad de la inteligencia artificial ha generado una prolongada dinámica expansiva en el ámbito de aplicación de esta herramienta. A través de este artículo pretendemos dar relevancia a una funcionalidad de la IA hasta ahora poco empleada, el estudio del lenguaje. Así, este artículo se ubica en la intersección de derecho, traducción jurídica y la inteligencia artificial. Por lo general, en el ámbito académico universitario, la IA tiende a ser empleada para ofrecer soluciones materiales a problemas concretos o para proporcionar explicaciones conceptuales. No obstante, en nuestra opinión, la IA gana su máxima potencialidad cuando se coloca al servicio de la mente humana, como herramienta auxiliar a esta. Por ello, en esta propuesta didáctica, la IA se aplica al elemento formal del discurso jurídico, con el fin de aproximar al alumnado al léxico especializado y a las fórmulas cuasi ritualistas del lenguaje empleado por los juristas. Algunos de los ejemplos de esas fórmulas ritualistas a las que nos referíamos podrían ser estas, que aparecen en pantalla a continuación. ¿No es más cierto que es un inicio de la pregunta, de las preguntas que el juez de instrucción suele hacer a los testigos o al procesado? Que también pues, suele generar bastante confusión porque la persona que no está acostumbrada a trabajar en sala judicial, no entiende muchas veces si no es más cierto que le están preguntando si es verdad algo o si es mentira. Otro ejemplo sería, ¿es justicia que pido en? Esta es una frase habitual empleada por los abogados en su escrito de demanda, con la que cierran dichos escritos. Y finalmente, pues, acudimos a un texto normativo y el legislador es habitual que utilice fórmulas como lo dispuesto en el apartado 1 se entiende sin perjuicio de eso de esas remisiones a otros apartados, lo dispuesto en y en la expresión sin perjuicio de, pues son también fórmulas habituales en el lenguaje jurídico, en el discurso jurídico, que suele causar confusión para aquellos que no están formados en el mismo. Al final, esta propuesta nace de la identificación de una carencia común a los traductores jurídicos y a los juristas en formación, el conocimiento sobre el lenguaje jurídico. Resulta notoria la especialización que encierra el español jurídico repleto de palabras desterradas del argot coloquial o común o con significados complejos fruto de las diversas tradiciones histórico-jurídicas de las que son herederas. Asimismo, también es cierto que en el lenguaje jurídico abundan expresiones del lenguaje como latinismos, arcaísmos y cultismos y frases rituales que varían dependiendo del órgano jurídico emisor y la naturaleza del texto ante el que nos encontremos. Bien, pues a raíz de todas estas complejidades identificadas en el discurso jurídico, nuestro objetivo principal, como ya adelantaba, es la enseñanza del español jurídico tanto a traductores como a juristas en formación. Y como objetivos particulares también nos planteamos aumentar la conciencia sobre la violencia de género entre el estudiantado, introducir los últimos avances específicos de la IA jurídico-lingüística y fomentar el pensamiento crítico frente al empleo de las nuevas tecnologías. Con respecto a la metodología empleada en esta propuesta, pues la actividad se organiza en 4 ejercicios que veremos a continuación con más profundidad. Eh, Al final, en esta propuesta se busca que el alumnado emplee la herramienta de la IA, por tanto, hacemos uso de las nuevas tecnologías y también se pretende que realice un análisis lingüístico y un análisis
plurilingüístico, es decir, trasciende el lenguaje común y la corrección léxico-morfosintáctica y léxica, sino también para adentrarnos en la exactitud de los términos en relación con las instituciones jurídicas y los efectos jurídicos a los que se refieren. Bien, con respecto a los 4 ejercicios que a continuación, como he dicho, se verán con algo más de profundidad, los presentamos a continuación. El primer ejercicio versa sobre una identificación de expresiones que no se ajustan a la tecnicidad característica del discurso jurídico, en una sentencia que le proporcionamos nosotros los docentes a los alumnos. En el segundo ejercicio, pues, introducimos ese fragmento de la sentencia en una inteligencia artificial. En nuestro caso, hemos escogido Sofía, dado que es un recurso que está a disposición de los alumnos a través de los recursos electrónicos de la Biblioteca de la Universidad de Córdoba. Y además, pues por su rigor intelectual, científico, está muy entrenada en bases de datos muy fiables de Tirán Leblanc, que es una de las editoriales de mayor prestigio en España. Por tanto, Sofía ha sido la herramienta que hemos empleado. Una vez que Sofía reformule el texto de la sentencia a partir de un prompt que nosotros hemos proporcionado a los alumnos, pues en un tercer ejercicio les pedimos que identifiquen las modificaciones que Sofía ha hecho, las reformulaciones, y que las clasifiquen en una tabla según la naturaleza de los cambios. Finalmente, en el ejercicio cuarto, pues se proponen algunas preguntas para invitar al alumno a la reflexión. Bien, con respecto a la propuesta didáctica, está pensada para asignaturas de oratoria y fuentes del derecho en el grado en Derecho, Legal Tech en el máster en acceso a la carrera de abogacía y en la asignatura de traducción de textos jurídicos y económicos de lengua B inglés. El ejercicio 1 tiene una temporalización de 10 minutos y consiste en subrayar las expresiones que no se adaptan a la formalidad característica del discurso jurídico en el siguiente fragmento de sentencia que les eh, proporcionamos a los alumnos. Esta sentencia está basada en un hecho real, un divorcio, a raíz de un delito de violencia de género, y que además hay diversas medidas de protección, una orden de protección con medidas civiles para procurar que no se atente con ningún otro bien jurídico de la víctima o evitar casos de violencia vicaria, pues hay un hijo en común. Pues todo ello también pretende contribuir a ese objetivo particular que mencionábamos de concienciar al alumnado con respecto a los casos de violencia de género. Y esta sentencia, basada de nuevo, como decimos, en un caso real, ha sido extraída de la base de datos CEN2 del Consejo General del Poder Judicial. Con respecto al segundo ejercicio, también se le ha otorgado una temporalización de 10 minutos. En este, la inteligencia artificial jurídica Sofía ha reformulado el fragmento y nosotros se lo proporcionamos a los alumnos con el fin de que ellos identifiquen los cambios y las reformulaciones que ha hecho la inteligencia artificial. Si el docente dispusiera de más tiempo, también podría alargarse esta actividad exigiendo que el alumno diseñe su propio prompt de reformulación, se lo pida y se lo envíe a Sofía y que a raíz de eso obtenga él mismo la reformulación. En nuestro caso, la reformulación se la damos ya hecha al alumno. Con respecto al ejercicio 3, se dispone una temporalización de 15 minutos, una duración estimada, y consiste en completar esta tabla que le proporcionamos al alumno para que clasifique todos los cambios que ha detectado y percibido en el ejercicio 2 según su naturaleza léxica o morfosintáctica. Y finalmente, en lo atinente al cuarto y último ejercicio, este recoge 3 preguntas. En la primera, el alumnado ha de indicar su grado de conocimiento semántico sobre las expresiones recogidas en la tabla del ejercicio 3 y, si procediere, proporcionar las definiciones a partir de las obras lexicográficas en línea de corte jurídico de aquellas que desconozcan, junto con el enlace, por supuesto, de la fuente documental consultada. En la segunda, el estudiantado tiene que enunciar si la mencionada tabla alberga expresiones relacionadas con la violencia de género y especificar cuáles en caso afirmativo. Y finalmente, la tercera pregunta, el alumnado debe evaluar la versión formulada de Sofía en cuanto a adecuación al lenguaje jurídico español y señalar los posibles cambios. Con respecto a las conclusiones, bueno, entre las numerosas conclusiones que hemos alcanzado, quisiéramos poner el foco de atención en la
la calidad del discurso jurídico obtenida tras la reformulación de la inteligencia artificial en relación con la exactitud de los términos jurídicos. Es decir, la IA sin duda ha mejorado léxica y morfológicamente el texto y ha mejorado su comprensión, pero para personas legas en derecho, las cuales, pues, las partes de este conflicto, que no se dedican al derecho ni tienen por qué dedicarse, pues pueden alcanzar un mayor grado de comprensión de la sentencia y de las medidas que en ella se dictan. Sin embargo, para su abogado o personas con un alto conocimiento jurídico, sí se denota pérdida de la exactitud de los términos en su vertiente o en su aspecto semántico jurídico. Es decir, hay determinadas reformulaciones que han provocado una menor claridad de las medidas que dicta el juez. Por ejemplo de ello es en el apartado cuarto de los fundamentos de hecho, cuando en la sentencia original el juez impone como medida el ejercicio exclusivo de la patria potestad por parte de la madre con respecto al hijo que tienen en común la pareja, mientras que la IA al reformularlo dice el ejercicio en exclusiva de la madre, de la patria potestad a la madre. Ese exclusivo y en exclusiva, bueno, pues el juez al principio queda claro que lo que pretende es que el único titular que pueda ejercer la patria potestad sea la madre, mientras que en el segundo caso, la reformulación hecha por la IA, en exclusiva puede referirse o crea cierta ambigüedad en el sentido de que la patria potestad es un conjunto de poderes y facultades atribuidos a los titulares y ese, como decimos, ese en exclusiva lo que puede hacer es diferenciar entre ciertas facultades y algunas de ellas otorgarse a la madre y otras no. Es decir, la claridad queda más difusa con determinados cambios que ha introducido la IA. Y al final eso es lo que queremos que el alumnado realice, una reflexión sobre cómo la IA ha mejorado el discurso, pero también qué efectos han ido en detrimento del discurso jurídico y de al final el objetivo de todo uso del lenguaje, que es la transmisión del mensaje. Y con esto pues damos por concluida la comunicación y muchísimas gracias.